qué me pasa todo esto a mí? Ustedes saben que yo no soy de los títulos de los bestsellers. Es la primera prédica que tengo tantas confirmaciones de muchas personas. ¿Por qué me pasa todo esto a mí? Para eso vamos a dar lectura primero. Voy a usar Primera de Pedro, puedo usar Filipenses, Santiago, cualquier parte donde habla sobre el sufrimiento. Debo hacer una hermenéutica correcta porque eso estamos enseñando. Después voy a ilustrar con un pasaje del Viejo Testamento, también, o varios ejemplos mencionar, pero no al revés, porque si no la interpretación sería sobre la sombra y no la realidad misma. Vamos. Que el Señor nos dé la gracia para poder comprender. Primera de Pedro, no voy a hablar del autor ni del método crítico, ya lo saben de memoria, pero los problemas que había, sí voy a decir que eran problemas que estaban desde afuera. Los hermanos sentían la persecución bajo el Imperio Romano. No podía el cristianismo como una religión que preponderaba ante ellos, era algo que en contra del Imperio Romano, porque iba creciendo, ¿no? Tenían que eliminarlos a todos. Pero para estas personas del Imperio Romano sí los cristianos eran un veneno. ¿Entiendes lo que dicen? No, paralelo. Bien, tenemos que interpretar bien las escrituras, viendo que lo que dijo mi hermano en la introducción es espectacular, porque eran hermanos que estaban en la diáspora o que ya habían creído también en Cristo, o otros que venían y nunca habían escuchado. Porque los judíos tenían que venir a 3 fiestas. ¿Cuáles eran? Fiesta del Tabernáculo, la Pascua y el Pentecostés. Entonces muchos se quedaban posiblemente de la Pascua aún 5 meses más allá. La fiesta de los tabernáculos en septiembre. Por eso Jesús no nace en diciembre, nace en septiembre. De Pascua. ¿Está bien? Vamos a Primera de Pedro. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo. A los expatriados, dije primera carta por la duda, vamos a leer del versículo 1 al 9. Y ahí voy a marcar 4 aspectos importantes como bosquejo, nada más. Y después vamos a meternos. Pablo, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren esta doxología, impresionante. Esta benedicción se llama también en Efesios 1:3. Bendito Dios y Padre, nos dio las bendiciones en Corinto también. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, algunos dicen inmaculada o incontaminada, lo mismo, ¿sí? Y dice, y que no se marchita o inmarcesible, ¿está bien? Reservada en los cielos para vosotros, para ustedes, no dice para el mundo, para ustedes, lo que al inicio dice elegidos, ¿está bien? Versículo 5, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el tiempo futuro, en el futuro tiempo. Hablamos del advenimiento del Señor, pero por su iglesia, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. A quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. El miércoles puse el ejemplo, ¿cómo puede ser que un pastor vaya a la horca y da su vida con una sonrisa en su rostro? Es conmovedor. Los que le perseguían merecían eso. Si él no hizo nada, le estaba presentando las buenas noticias de salvación, que hay un camino abierto por Jesucristo. ¿Qué mal le hizo él? La gran pregunta, hasta que no resolvamos el por qué, vamos a saber los cómo, como muchas veces digo. ¿Por qué todo esto me pasa a mí? ¿Por qué todo esto a mí? ¿Y por qué no al otro? Vamos al estímulo que da Pedro al cristiano, del versículo 1 al 4. Vamos a leerlo de vuelta, del 1 al 4. Hay un estímulo importantísimo
que es el estímulo para el sufrimiento. Acá esto va a agarrar valor, presten atención. El 1 al 4 es el estímulo. En el 5 va a agregar algo importantísimo, que son guardados por el poder de Dios, de salvación cuando creyeron hasta el final. El versículo 6 va a decir que va a tener diversas pruebas. Y el versículo 7 va a mostrar el propósito del sufrimiento. Eso vamos a mostrar en ese versículo. Ni entramos todavía, estamos como Ezequiel. ¿Sí? Ezequiel dice que mojó un pedacito, un piecito, después la rodilla, hasta que se metió y quedó completo, para conocer lo que Dios le quería mostrar. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. Les pregunto, ¿por qué estaban ellos dispersos? Por la persecución que dice en Hechos 8. Fueron dispersos después por todos los lugares. Estos habían llevado el conocimiento del Señor en diferentes lugares. En Hechos 19 se ve que un tal Epafras entre los judíos podría haber llegado a Colosas, otro fue y predicó en Éfeso, Capadocia, Asia, en Asia podemos decir parte de Galacia, ¿sí? Según el previo conocimiento de Dios Padre. ¿Dios conoce todas las cosas, hermanos? Sí. ¿Hay una obra de santificación hacia los elegidos? Sí. ¿Qué es la obra de santificación? Que en los decretos de Dios nos ha santificado por el Espíritu, apartados para Dios, y nos tiene que llegar el Evangelio, según de Tesalonicenses 2:13, nos aparta para Dios. Como así fue Cornelio, un hombre piadoso, pero llegado el tiempo lo apartó. Dios no llega nunca tarde. ¿Está bien? Elegidos, apartados para Dios, vamos un poco más. Y rociados, o mejor dicho, para obedecer a Jesucristo. Eso tiene que ver con creer, con recibir a Cristo, ¿sí? Y dice que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, el nuevo nacimiento. Nos eligió, amén, nos apartó para Jesucristo, nos dio el nuevo nacimiento, ¿están entendiendo? Y tenemos en la glorificación tenemos una herencia incorruptible, que es inmortal, inmarcesible, no está sujeta al deterioro, incontaminada, sin toxina, intacta. Cuando el Señor nos venga a buscar, tenemos una herencia, todos los santos, los elegidos, que no la puede tocar nadie, porque hay una guarnición militar en la figura. Somos guardados por el poder de Dios, versículo 5. Entonces, el versículo 1 al 4 es el estímulo ¿para qué? Para el sufrimiento. El versículo 5 es la posición actual del creyente. Dice, que soy, no que serán, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está, futuro, para ser revelada en el último tiempo. El momento que hemos creído se nos ha dado la fe para salvación. Y sois protegidos a pesar de nuestros pecados y nuestras faltas, hasta el final. Hay un compromiso en cuanto a la responsabilidad del cristiano en la vida de experiencia, pero aún a pesar de eso, esta herencia no la toca a nadie. ¿Vamos bien? Posición actual del cristiano, versículo 5. Versículo 6, van a aparecer dos palabras importantes. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, ¿cómo? Tenemos algo que no lo va a tocar nadie cuando el Señor lo va a buscar. Pero ahora, aunque sea por un poco de tiempo, van a ser afligidos. Vamos a pasar por diversas pruebas. No todo nos va a ir bien, todo va a estar bien. No podemos predicar un evangelio que todo va a estar bien. No, escuchen, por un poco de tiempo, por un corto tiempo, dice el griego en Santiago, seáis afligidos con diversas pruebas, de todos colores y las que se te ocurra. Versículo 6 tiene que ver con ser probados en el sufrimiento, lo está diciendo explícitamente. Y versículo 7, más que nada, es el propósito, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, el oro porque es probado con fuego, hermanos, para purificar, totalmente, o sea, para mostrar la calidad del valor, sobre todo. ¿Eso que para qué es para purificar? Para mostrar lo que vale el oro. Sí. Así como el fuego para el oro, así la prueba para nuestra fe. La gran diferencia de nuestra fe no perece. ¿Y cuándo se va a manifestar esto, hermano? En este poco de tiempo, en este corto de tiempo. Si soportamos la prueba, va a ser de honor, de gloria y alabanza a nuestro Dios cuando se manifieste.
Está hablando de coronas y galardones. Bien, ¿hasta ahí todo entendieron? El versículo 7 es el propósito del sufrimiento. Dios lo establece para que la fe del cristiano sea, dijeron la hermana, purificado. Bien, para que la fe sea genuina, noten, que la fe sea genuina, debemos ser probados. Y aquí hay tres palabras importantes. ¿Sí? La voy a poner como está en el griego, pero transliterada, así todos la pueden leer. ¿Sí? Peirazo y dokim, pero voy a poner como está en el texto. Peirasmois, es así, se escribe. Así cuando algún día la encuentran, ¿sí? Siempre hablo de perazo, o peirazo, peirasmo, pruebas, tentaciones, hay que ver siempre el contexto, y dóquimos, prueba, probar, probado. Adóquimos, siempre la A es privativo, es reprobado, sí, pero no seamos reprobados. ¿Bien? Probar, pruebas, miren qué diferencia, ustedes pueden leer rápido y piensan que es lo mismo, no, son dos palabras distintas, ¿está bien o no? ¿Lo ven? Sí. Voy a poner una más acá, en Santiago se utiliza. Ustedes saben lo que es hipo. Esta palabra la usé mucho. Resistencia, aún manteniéndose de pie. Hipómenen, estar debajo de la prueba. Tres palabras nada más. Tres palabritas muy solas, aprendí muy bien. Dios es amor. Bien. Peirasmos es pruebas. Vamos a leer el versículo 7. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, probado es esta. Y si quieren encontrar las dos palabras, la encuentran en el 6. En lo que os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, seáis afligidos por diversas pruebas. ¿Cuáles son las diversas pruebas? Peirasmos. Pruebas. Cuando leemos Santiago, vamos a Santiago, si ustedes la pueden encontrar ahí, las pruebas son de distintos colores, la gente dice, todo hemos dicho alguna vez, ¿por qué? O algunos siguen diciendo, ¿por qué esto me pasa a mí? Bien, versículo 2 de Santiago, capítulo 1. Tened por sumo gozo, hermanos, tened por sumo gozo, la misma tónica que allá, el que os halléis en diversas pruebas, porque las pruebas son necesarias para probar que nuestra fe es genuina en el Señor, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia tenga su perfecto resultado. Al estar en esa obra de paciencia y pomen en resistencia, produce un resultado. Madurez, así es. Ustedes saben que en todo esto hay que pedir sabiduría a Dios. ¿Cuándo? Porque la gente se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la tónica es que no tiene, pide sabiduría a Dios. ¿Por qué está pasando esto? Porque hay un para qué, hay un propósito. ¿Amén? ¿Se entendió eso? Dos palabras. Una palabra que muestra resistencia aún estando de pie. Peirasmos son pruebas de todos colores y dóquimos probar, no ser probado. Hay un hombre en la Biblia que se llama Apeles, aprobado, y no dice más nada de esa persona, pero ya dice todo. Apeles, aprobado. Menciona los nombres en romano, dice Apeles, aprobado. ¿Qué más queremos? No queremos estar solamente ocupados en la iglesia, queremos estar comprometidos con aquel que nos llamó. ¿Amén? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué esto me pasa a mí? La clave en Pedro muestra 15 veces sufrimiento. Busquen, sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento. Y 10 veces gloria. Antes en la Biblia, aún en el seminario y demás, siempre subrayamos la palabra cuando estaba gozo, amor, no temas, ¿se acuerdan? Es un buen ejercicio siempre para saber cuántas veces aparece la palabra. Y las pruebas hacen a la fe lo que el fuego hace al oro. El sufrimiento tiene su consecuencia. Vamos a ver si puedo explicarlo bien, en la raíz. Si ustedes entienden a Adán, van a entender lo que voy a hablar hoy. El sufrimiento tiene su consecuencia en Adán. Porque por Adán y la desobediencia entra el pecado. Y por el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos. Tomando Romanos, tomando Génesis, tomando Corintios. El sufrimiento es una consecuencia que viene de Adán. Todas las personas, en más o menos, tienen dificultades y pruebas.
hablemos de la persona natural, sin Cristo. Cuando vos no conocías a Cristo, cuando yo estaba dentro de una iglesia pero era religioso, todos tenemos diversas pruebas. Yo he sufrido cosas cuando era niño y las cargué bastante tiempo, hasta que entendí, porque me he preguntado, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Señor, ¿por qué me pasó a mí? ¿Y por qué no al otro? Y los otros dos que estaban conmigo, ¿qué pasó con ellos? Y los otros que estaban alrededor y la otra persona que miro y aún tengo que hacer esto, ¿por qué? Y hace unos años también me la encontré a esa persona. Le dije a Luciana, ese era uno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que a los 18 años el Señor me abrió las Escrituras. Y por primera vez vi la cruz, donde ahí fue la luz. Cuando vi la cruz, se hizo la luz en mí. Nunca más me pasan un montón de situaciones igual que a vos, pero ya no me pregunto más porque sé que hay algo detrás. Hay cosas que nos pasan cuando somos niños, adolescentes, jóvenes, los adultos también les pasan cosas. Sufrimientos físicos, abusos, maltratos. Yo trato con un montón de niños. Pero adolescentes también. Y ustedes dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, va a seguir. Porque el sufrimiento es una consecuencia de Adán. Y Adán lo sabía, Génesis 2:17. El día que coman morirán. Ah, Dios David no interviene. No, Dios no interviene, porque el virrey sobre la tierra era Adán. Y él le entregó todo a quién. ¿Y Satanás qué hace? Pone todas las cosas en más o menos calidad. Vemos personas muy ricas, vemos personas muy pobres. Vemos personas que tienen todo, no le pasa nada, y vemos personas que le pasan todas. Es más, no pueden dar un paso a la derecha porque les pasan todas. Y esa persona dice, ¿por qué a mí? Por la duda camina a otro lado a ver si se resbala con una cáscara de banana. Con esto no estoy diciendo que no sea pobre, que no le pasa casi nada, ¿eh? Y no estoy diciendo que a los ricos no les pasa nada. Estoy diciendo que es la forma en la que el enemigo oprime, escuchen bien lo que voy a decir, oprime a sus súbditos. Y a algunos les da y a algunos no. Presten mucha atención. ¿La desobediencia trae consecuencias o no? Perfecto. Vamos, la caída y sus efectos. ¿Ustedes los ven en nuestra vida o no? ¿Quién le enseñó eso al nene? Están los efectos del pecado, están. Pero la opresión de Satanás con respecto a la consecuencia, ¿cuál es la consecuencia? El sufrimiento, estamos hablando del sufrimiento. El sufrimiento, ¿por qué me pasa esto a mí? El sufrimiento. ¿De dónde sale? De tres aspectos importantes que tenemos que resolver bíblicamente. Con la cual Satanás, ¿qué hace? Actúa oprimiendo a la gente, pero aún está dentro y es parte del plan de Dios. ¿Cómo? O sea que Satanás es un servidor de Dios. Porque Dios cuando actúa dice que no es autor ni del mal ni del pecado. Ajustate bien el cinto hoy, por favor. Pero Satanás, cuando habla de mal y cosas es el que obra Satanás. Dios obra indirectamente, nunca directamente. Están todos en Adán. Y hay personas que le han tocado las mayores circunstancias de la vida. Y hermanos cristianos que he conocido se fueron de esta tierra de las peores muertes que te puedas imaginar. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Ahora vamos a ver. Lo vamos a ver. Vos estás pensando en lo que te pasó. Te estoy hablando de que el sufrimiento tiene sus consecuencias en la raíz. ¿Satanás qué hace con el sufrimiento? Oprime a la gente. Y la opresión sobre la gente tiende a tres aspectos. ¿Cuál es el primer aspecto que hace contra la gente? Hacerle dudar de Dios. Que Dios no es amoroso. Está en Adán, pero el Satanás ¿qué hace a través del sufrimiento? Dios no existe. Si no, no me pasaría esto a mí. ¿Van entendiendo cuántas veces me hizo dudar el enemigo? Presten atención a la soberanía de Dios en toda la Escritura. En lo que estábamos cantando, tú eres soberano, el Rey de los cielos. Pero nos pasa algo y decimos, ¿por qué a mí? No, hermanos, aprendamos. Hoy recién me dicen, pero ustedes no tienen que pasar por eso, porque yo se lo estoy enseñando como muchas veces se lo enseñan. Porque después vienen las consecuencias de la rebeldía cuando nos rebelamos ante Dios. Dios quiere probar nuestra fe para salir probada, buena calidad, genuina.
Y si no, vas a pasar otra pruebita. Porque Dios quiere probarte, a sus hijos los va a probar. Los otros están bajo Adán, pero sus hijos tienen un propósito establecido, establecer tu fe, que sea verdadera y genuina. Yo quiero que venga la persecución, pará, tranquilo. No dudaría ni un minuto. Si el Señor te está pidiendo ciertas cosas y no lo estás haciendo, ¿cómo vas a esperar una persecución como está en Siria o en Uzbekistán? No aguantaría, porque necesitamos integridad de corazón para tener firmeza en los momentos difíciles. Nosotros no estamos como Colombia y Venezuela, ni como Arabia Saudita. Nosotros tenemos libertad de glorificar a nuestro Señor mientras un tiempo. Pero en lo cotidiano, ¿quién me va a decir de ustedes que no tuvo pruebas? Dígame esta semana, no cuenten. Levante la mano, ¿quién no tuvo ninguna prueba? Esta vez sí dijeron la verdad. ¿Quién no tuvo ninguna tentación? Porque Dios no puede ser tentado. Hermano, entonces falta confesión acá. Somos tentados, somos probados, pero queremos ser hallados en alabanza para gloria y honra de nuestro Dios. ¿Cuántos quieren ser hallados en alabanza cuando Él venga? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué hace Satanás primero? Tiende a que las personas duden de que Dios sea bueno, pero Dios no puede intervenir, porque Adán hizo su decisión. Dios no interviene hasta que se cumplan, escuchen bien, los procesos que Él decretó. ¿Van entendiendo? Dios no interviene porque los decretos divinos, Dios permitió la caída. El hombre decidió pecar. Vienen las consecuencias del sufrimiento y Dios no interviene hasta que se cumplan los procesos. En sus obras sabiduría está. Y la gente y las personas dicen, ¿hasta cuándo? Segundo aspecto, hasta que hay personas elegidas por Dios antes de la fundación del mundo para recibir a Cristo como Salvador. Por lo tanto, el inconverso, cuando escucha el Evangelio, así como de las tinieblas resplandeció luz, Dios por medio del Evangelio te saca del reino de las tinieblas y te pone en el reino de su amado Hijo. No deja de tener prueba y lucha. Escucha bien lo que estoy diciendo. Va a cambiar tu propósito. Va a cambiar tu propósito. Hoy puede cambiar también tu propósito. Por lo tanto, el inconverso debe escuchar que el Evangelio tiene la posibilidad de recibir a Cristo y salir del reino de las tinieblas a luz. Pasaje, 2 de Corintios 4, 4 al 6. Porque el Dios de este siglo puso una venda. No. Ciego, incapacidad de ver. No es lo mismo poner una venda que estar incapacitado para ver. Ciegos en cuanto a Dios. ¿Y qué hizo? Con el Evangelio, así como Génesis 1 hizo la luz, así de milagroso fue tu vida y mi vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que los decretos divinos se cumplan los procesos y te llamen por el Evangelio. ¿Qué es eso? La conversión, hermanos. Amén. Y tercer aspecto que se debe cumplir es que las personas que están en el reino de la luz, ese sufrimiento es hallado una alabanza, gloria y honra a Dios. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado el Señor. Mientras tanto, aunque sea por un poco de tiempo, por un corto de tiempo, seréis afligidos. Por muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino de Dios, no para perder salvación, es para corona, para galardones delante de nuestro Señor. Y el que sufre y padece con Él será coheredero. Lo explicamos una vez, Romanos 8:17. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de los inconversos? Que Satanás le hace estar bien o mal. Puede hacerle estar bien o mal, pero son esclavos porque este mundo yace, 1 Juan 5:19, bajo el maligno. ¿Cuál es el propósito de los hijos de Dios? El propósito que es que a los que aman a Dios, todas, hoy vas a entender ese versículo, todas las cosas ayudan para bien. En el diablo puedes tener bien o más o menos. Estar bien, no te pasa nada, lo que sea, pero estás bajo el maligno. Él les da a sus súbditos como Él lo considera. Por eso vas a encontrar personas que están bien y otras personas en promiscuidad, en adicciones terribles.
en perversidad de las que te imagines, y eso está mal. Pero en Dios, las personas que han sufrido un montón de circunstancias difíciles, aún esas, todas las cosas ayudan para bien, porque entienden que fueron elegidos desde antes. Y en el proceso de Dios, cuando fue su tiempo, lo llamó mediante el Evangelio y solamente por gracia. Ahora el cristiano tiene y debe aprender que cuando es cristiano no todo es color de rosa. Al contrario, se avecinan dificultades entre la familia, entre los hermanos que podemos ser nuestro tropiezo. Ni hablar de los inconversos. Hablemos de la parte de los inconversos, hermano. Los inconversos hoy, nuestras vidas, nos gobiernan. Estamos sujetos a gobiernos y a patrones inconversos incrédulos. ¿Sí o no? ¿Vamos a luchar contra ellos? No. Mientras estén ustedes, oren al Señor para vivir quieta y piadosamente. Porque el mundo entero está bajo Él. Y cuanto el menos peor de ellos, va a tratar de poner la menor aflicción. Pero en realidad están bajo la tiranía de Satanás. ¡Entiéndalo! Por favor, hermano, entiéndanlo. Un día el Señor reinará con justicia. Ahora no hay justicia, no espere justicia. Están anclando mal el objeto de la fe. Cristo es el que maneja todas las cosas. Y mientras conste de nosotros, oremos para vivir justa y piadosamente. Pero no esperemos lo mejor. Porque así como hay gobernantes buenos, hay gobernantes y patrones que son malos. Tiranos, que no aman al ser humano, ni en el sentido filantrópico, no aman al ser humano, no aman a nadie, ni a ellos mismos se aman. No sé cómo se llama ese tipo de amor. El propósito para los hijos de Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pruebas por un poco de tiempo. Pensemos bíblicamente en varios ejemplos. También hubo un personaje llamado Abacú. Abacú. Profeta Abacú, vamos a leerlo. No le voy a dar todo lo que es el profeta Abacú, usted tiene que ya leer. Toda la Biblia tienen que leer muchas veces y van a encontrar el profeta Abacú. Pero sí le voy a decir en breve que el profeta Abacú es un profeta, se dice menores en realidad, pero no hay menores ni mayores. Era preexílico, antes del exilio de los judíos a Ur de los Caldeos, a Babilonia, el actual Irak. ¿Qué pasó en el contexto? Estaba tan triste tal vez, no digo desesperado, no sé cómo decir la palabra si es angustiado, por ver todo lo que Dios estaba por hacer con el pueblo judío Israel, el pueblo del pacto, pero tomando ejemplos de pueblos peores, impíos que iban a castigar al pueblo de Dios en el pacto. Y él dice: Señor, ¿cómo tú permites esto? Que estos impíos vengan hacia tu pueblo del pacto. Tú eres limpio de ojos, no puedes mirar el mal. Claro, los judíos los consideraban que estaban mejor. Pero Dios va a castigar la idolatría de los judíos. ¿Cómo? A través de pueblos paganos. Dios lo hace. Y a través del sufrimiento puedan ver a Dios. ¿Cómo? Dios coloca pueblos paganos para castigar al pueblo elegido. Jeremías capítulo 24, 25, 26, 27 y 28. Tienen que leerlo todo, los 70 años que van a estar en cautiverio. Si el pueblo de Israel ponía su cuello en el yugo de Nabucodonosor, de Nabuquito, no iban a morir. Pero si el cuello no lo ponían en el yugo, morían. Si ellos ponían voluntariamente su cuello al yugo de estar bajo Nabucodonosor, no iban a volver más a la tierra, Esa camada no volvió, pero iban a vivir por lo menos. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Dios ya lo había determinado y usó personas impías, mucho peores que Israel. Versículo, solamente uno. Versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda
y no me escucharás. Clamaré a ti violencia y no salvarás. No está hablando de vida eterna, está hablando físicamente y lo que va a pasar en la persecución. Esta pregunta te la hiciste alguna vez, porque a mí, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo le dije hoy al cristiano? Hasta que se cumpla el proceso de Dios y seamos llamados. Y vamos a entender que todas las cosas ayudan para bien. ¿Vamos bien? Habacuc, sí. Al inicio del camino nos cuesta entender los por qué. Al final Habacuc también glorifica a Dios. Todos glorifican a Dios al final. Pero al inicio no lo entendemos muchas veces por qué. Vamos a ser sinceros. El enemigo nos hace pensar en un Dios que es malo, que es injusto. Siempre va a hacer eso. Va a hacer dudar de la palabra como lo hizo con Eva al principio. Con que Dios os ha dicho. Dios en realidad ya decretó todo, hermanos, y preparó los eventos para que en el tiempo, en el trono, se lleven a cabo. Pero siempre cuando hay mal, Dios no interviene directamente, acuérdense. Puede utilizar todas las circunstancias. Porque Satanás también es un ser caído. Y él permitió la caída, si no, no sería Dios. ¿Estamos bien? ¿Hasta cuándo? Habacuc aún llegó a dudar más o menos de la escasez que tenía para comer. Por eso cantábamos, aunque la higuera no haya fruto. ¿Por qué? Porque barrieron con todo lo que he ganado, la siembra y demás. Hermanos, ¿consecuencia de qué fue? ¿Desobediencia en cuanto a qué? Estuvieron bien porque lo dije al inicio. Pero la consecuencia es por Deuteronomio 28, 31 al 34. Iban a tener maldiciones a causa de la desobediencia. Porque era un pueblo del pacto. ¿Está bien? Vamos a otro ejemplo. Vamos a quedar con uno. No es solamente Habacuc. Vamos a Elías. Primera de Reyes. Versículo 3 y 4. Dios le dice, vete al arroyo de Kiriat o Kerit. Jezabel, una mujer feminista, pura, con todos los influencers, ¿sí? Iba a buscarlo a Elías. Vive Dios si no me da la vida a este hombre. Había matado un montón de profetas. Elías corrió o no corrió. Y Dios le dice, versículo 3 y 4, léalo, corrobórelo, vete a ese arroyo. ¿Para qué es el arroyo? Para encontrar agua y satisfacer su sed. El hombre, ustedes saben que no puede vivir mucho tiempo sin agua. En el versículo 7, Dios seca el arroyo. Dios secó el arroyo, ¿sí? ¿Cómo, hermanos? Pará, ¿vos me trajiste a vida solo? ¿Me encontraste el arroyo? La lluví. Y ahora me secás el arroyo. Dios le dijo, vete ahí, yo te voy a... ¿Cómo? Y ahora me secás el arroyo. La confianza en Dios se establece a través de las pruebas y las aflicciones. No hay victoria si no hay cruz. No hay triunfo y gloria si no hay sufrimiento. Les recomiendo un libro, por favor, hermanos, léanlo. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Anótenlo. James Dobson, anótelo, iglesia. Es el único psicólogo que puedo recomendar evangélico. Entiéndase. No se metió nunca en política. Presten atención, por favor. Anótenlo. Cómo criar a sus hijos, cómo ser una buena suegra, todo. Es un hermano que ama la palabra del serio. Son pocos. Yo cuento 5 o 6 de los que conozco que puedo recomendar libros. Lo que estudiamos, obvio. Este hombre es una eminencia. Cómo utiliza los versículos, cómo te da claridad al asunto. En el matrimonio y los hijos. Y lo que más cuestiona es lo que la gente pregunta. ¿Por qué? Pero hay hermanos que han perdido a su esposo de cáncer, su hija. Y él habla de todo ese desarrollo. Porque el que está en el mundo no lo entiende, hermano, que hay un propósito. Solamente se entiende cuando estamos de este lado de la puerta. Y gracias a Dios porque entendemos que hay un propósito. Que este es un corto tiempo de prueba comparado con la gloria que tendremos con Él. ¿Cuántos creen que Él vendrá a buscarnos? ¿Sí? Hermanos, pensemos en Elías. Jesús toma Lucas capítulo 4, 25 al 27 y le dicen, hazte alguna de esas sanidades que hacías también en Capernaum. Os digo que en el tiempo de Elías había muchas viudas.
espero que agarren el paralelo que estoy haciendo, pero solamente fue la viuda de Sarepta, de Sidón, no era de Israel. Os digo que Eliseo en su tiempo había muchos leprosos, pero solamente fue al leproso Naamán, sirio. Vamos a Jonás. Dios utiliza a Nínive, un pueblo pagano, para castigar, para disciplinar, para hacer ver. Vamos a Job. Job perdió su familia. No voy a matar a nadie. Dios perdió su familia, perdió su ganado, su salud. Pero ¿saben cuál fue la tristeza más grande de Job? Que él no escuchaba a Dios. Y vos estás con tu corazón duro y pensás que está bien. Y no estás escuchando a Dios y no escuchas sus palabras. Vamos a Job 23. Lo más duro para Job es no escuchar a Dios, aunque él confió hasta el final. Le quería poner un montón de preguntas, pero en el cambio y el giro Dios le hizo una y no pudo responder. No me puedo detener a todo Job. Es un libro maravilloso, que los hermanos se anclan a Job para decir que hay sufrimiento, y es verdad. Pero ustedes ven que así como Dios utiliza las circunstancias y usó a los paganos, también utilizó a Satanás. Porque Satanás vino y dijo, Dios, él te sirve porque vos le das todo. A Dios de Baal le dice, tócale un poquito. Él le dio el permiso, lean bien, él le pidió, Dios le dijo, ¿sabes qué? Pero su alma no, imposible. El alma de los cristianos jamás, por eso la herencia que tenemos, nadie la puede tocar, es intacta. Vamos a Job 23. Algunos versículos tal vez que podamos leer. El versículo 14 para mí es la clave, el 13 y el 14. Pero vamos a leer lo que dice Job. Versículo 1. Entonces respondió Job y dijo, aún hoy mi queja es rebelión, su mano es pesada, no obstante mi gemido. Es un libro poético, acuérdense. ¿Quién me diera saber dónde encontrarle? Escuchen todo lo que le pasó a Job, por favor, lean a Job. Job es un libro de la Biblia, hermano, no es una enfermedad, léanlo, está ahí, lean. Cuando estamos en circunstancias difíciles, en problemas, lean a Job. Porque hay un aspecto que nosotros tenemos que reconocer en todo el tiempo. El sufrimiento nos acompaña aún como cristianos. Pero hemos encontrado un propósito que a nosotros todo nos ayuda para bien. ¿A quién le va a ayudar para bien? Les voy a aclarar un poco más. A los que aman a Dios, no a los que Dios ama. Ya fuimos amados por Dios. Ayuda para bien a aquellos que se mantienen bajo la prueba, que no disparan, que no sortean los obstáculos, en el sentido de esquivar, sino los sortean dignamente, con fuerza, con confianza, que se ponen de pie, porque esa palabra quiere decir que a pesar de, se pone de pie y se levanta. Aunque caiga, se levanta. Aunque caigas, hermano, levántate en el nombre del Señor. Amén. Amén. Versículo 4. Expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos, dice él. Aprendería yo las palabras que él me respondiera y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con la grandeza de su poder? No, ciertamente me prestaría atención. Todo eso decía él. Allí el justo razonaría con él y yo sería librado para siempre de mi juez. He aquí, me adelanto y él no está allí. Retrocedo, pero no le puedo percibir. Empieza a hablar de las partes sensoriales también, ¿no? Yo me adelanto, camino y no lo puedo encontrar. La otra parte dice, retrocedo, pero no le puedo percibir. Cuando se manifiesta a la izquierda, no le distingo. Se vuelve a la derecha y no le veo. Pero él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Vaya si fue probado, Job. En todas las áreas, diversas pruebas de todos colores.
¿Qué se siente que te maten a tu esposa? ¿Sí? ¿Queda ahí? ¿Sí? A Ezequiel le mató a la esposa a Dios. Léelo bien. ¿Qué se siente que un cristiano pierda un hijo? ¿Qué se siente que un matrimonio se divorcie y no tenga casi solución? Todas esas preguntas pueden ser respondidas entendiendo el propósito de Dios. Nada más. La sanidad verdadera viene a través de la Escritura. Y una iglesia saludable es cuando hay vidas saludables transformadas por el poder de la cruz. Porque Él me salva, pero así como me salva me transforma y me sigue transformando de gloria en gloria. Porque esta leve tribulación momentánea produce en mí y en vos un cada vez y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven porque son temporales, sino las que no se ven, que son eternas. ¿Quién nos dijo que lo que no se ve no importa? No, justamente lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es al revés. Nosotros andamos por fe, no por vista. Y acá dice el versículo 10, pero Él sabe el camino tomo, cuando me haya probado saldré como el oro. Mi pie ha seguido firme en su senda, su camino he guardado y no me he desviado. Fíjense la confianza de Job. Versículo 12, del mandamiento de sus labios no me he apartado. He atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Acuérdense que los hijos de Job, él hacía sacrificios por la duda, igual que nosotros nos levantamos a las 6 por si nuestros hijos pecan. Ah, no, nadie. Nadie se levanta a las 6 para orar por sus hijos, hermano, está mal con respecto a Job. Pongamos en un lugar de una persona que hace sacrificio antes que las personas que están a su alrededor pequen. ¿Eso no es un signo de piedad? Antes que nosotros podamos venir acá, había un grupo de personas que estaban orando. ¿Eso no es un estímulo? Ustedes no se dan cuenta porque hay cosas que el Señor los sostiene y le dio el pulgar para arriba. La oración es depender de Dios, a pesar de. Y nos soltamos de pie porque sus misericordias fueron más grandes. Entonces el versículo 13 él dice, pero Él es único. ¿Y quién le hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace. Porque Él hace lo que está determinado para mí. Y muchos decretos como estos hay con Él. Y cierro la cita. Todo lo que nos pasa ha sido decretado por Dios. Todos los sufrimientos tienen un propósito, que es glorificar, honrar y alabanza. ¿Vio injusticia? Jeremías le preguntó, ¿vio injusticia? ¿Vio injusticia? ¿Cómo el pueblo caldeo? Porque fíjense, ante la visión de Dios, estos pueblos eran bestias. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la visión de Daniel 7? ¿Se acuerdan la visión? Águila. ¿Se acuerdan la fiera? Eran bestias ante Dios. Aunque estos pueblos se consideraban como Daniel 2, como símbolos, como oro, plata, esto, pero ante Dios eran bestias feroces. Y Jeremías los veía así. ¿Cómo vas a castigar y disciplinar al pueblo con estos pueblos que son más impíos? Y nosotros nos hacemos la misma pregunta. ¿Por qué estas personas que no te conocen, Señor, están todo ok, todo bien? Y nosotros que somos tus hijos, el Rey de Reyes, y el positivismo inflado, sacar el campeón de ti, todo eso, estimula nuestro ego. Nuestra confianza se deposita en nosotros mismos. No encuentro apoyo bíblico para que diga que nos amemos a nosotros mismos. Amemos a Dios y al que está al lado. No encuentro que te ames a vos mismo como un hedonismo. No existe eso en la Biblia. Eso sale de Adán. Amate más, a uno más, a uno más. Psicología barata. Dios dice que somos amados por Cristo en la cruz. Y tu autoestima no depende del valor de lo que vos te das, sino lo que Cristo hizo por vos. Cambiemos Cristo estima, por favor. Tenemos un propósito. Sigamos adelante. El sufrimiento es parte de nosotros y aunque sea un corto tiempo, pasemos, soportemos, resistamos, porque será ya una alabanza al Señor. Ponete de pie, iglesia. Si alguien no comprendió, hoy sí se aplica.
Santiago 1:5. Pida sabiduría a Dios.